vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora, bendito Dios. Y te rogamos, Señor, que tú nos hables, Señor, en este momento. Todos, Señor, los que estamos aquí, necesitamos, Señor, conocer de ti, aprender de ti, Señor, y saber lo que tú tienes, Señor, listo y preparado para cada uno de nosotros. Somos caracteres diferentes, venimos de situaciones diferentes, cada uno de los que estamos aquí, pero todos tenemos a un solo Dios verdadero, y ese se llama Jesús de Nazaret. Y ahora, Padre, queremos escudriñar tu palabra, y te rogamos, Señor Jesús, que tú nos guíes a cada uno de nosotros para comprender lo que tú nos quieres decir. Señor, te doy gracias por esto, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Quiero que pongamos mucha atención en esto porque es importante lo que quiero que aprendamos el día de hoy. El versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, tienes fama de que vives, ¿y qué más dice? Y estás muerto. Amén. El Espíritu Santo, dice, está estrechamente vinculado con todo lo que nos pase a cada uno de nosotros. Cuando la Biblia habla y dice que el que tiene los 7 espíritus, el número 7 en la numerología de Dios habla de totalidad y habla de perfección. De eso, por eso narra mucho lo que es el versículo 7. En Dios hay una totalidad, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, son una totalidad, son 3 personas en un solo Dios verdadero. Amén. Entonces, como Él es perfecto y Él es Dios, normalmente Él va a estar checando muchas veces a través del Espíritu Santo nuestras faltas y nuestras fallas, pero también va a estarnos animando cuando ve en nosotros el anhelo, cuando ve el deseo, cuando ve las ganas que nosotros tenemos de servir a Dios aún siendo imperfectos. Él también lo puede ver. Por eso quise hablarles de esto, porque el Señor amonesta y también nos anima a cada uno de nosotros. Amén. Eso lo vamos a ir viendo paso a paso. Primero quiero que veamos algo. Sardis, dice, fue la capital de un gran reino llamado Lidia. Sardis era una ciudad que estaba arriba de un monte, y normalmente ese monte estaba lleno de acantilados. ¿Cuántos conocen un acantilado? ¿Sí? Es difícil de subir por un acantilado, porque no tiene así que vaya subiendo así ni nada, son así derecho. Entonces, Sardis, estando rodeado por acantilados, era una ciudad difícil de penetrar, muy difícil de penetrar. Y los que vivían en Sardis estaban seguros, estaban confiados, estaban completamente seguros de que nada ni nadie podría penetrar en esa ciudad. ¿Por qué razón? Bueno, por la ubicación. Pero Sardis tenía un problema, y el problema es que Sardis fue la primera ciudad donde se hicieron monedas de oro y de plata. O sea, fue la primera ciudad donde se empezó a acuñar el oro y la plata. Y eso llegó a oídos de todas las regiones. Y dijeron: Sardis tiene mucha riqueza. ¿Y sabe qué hacían los conquistadores? Normalmente conquistaban reinos que les produjeran a ellos muchas ganancias. Entonces, Sardis era un lugar donde el enemigo quería penetrar en este lugar. Ahora, ¿cuántos saben que nosotros somos joyas preciosas delante de Dios? ¿Sí? Somos
su especial tesoro, dice su palabra. Somos un real sacerdocio. Amén. Ellos lo que veían en ese lugar era mucho dinero. Y se levanta un rey llamado Ciro, un rey medo persa, y dice: quiero conquistar esa ciudad. Y le habló a sus hombres y los juntó a todos sus hombres y les dijo: les voy a dar una gran cantidad de dinero. En pocas palabras, voy a hacer rico a la persona que pueda entrar a Sardis y pueda abrir las puertas para que nosotros podamos penetrar en ese lugar. Entonces, a partir de ahí, los soldados empiezan a rodear la ciudad. Empezaron a rodear la ciudad porque a ellos les estaba moviendo el dinero. ¿A quién no le mueve el dinero? ¿Sí? Él le prometió y dijo: al que me dé una entrada a ese lugar, lo voy a hacer millonario, en pocas palabras, en este tiempo. Y ahí andaban, como dice la Biblia, que el diablo anda como ¿qué? Como león rugiente, buscando a quien devorar. Amén. Y ahí andaba una persona, y de repente una persona empieza a ver que un casco de soldado empieza a dar vueltas sobre la tierra, vueltas. Y se queda mirando y dice: ¿qué es eso? Y ve que era un casco. Entonces, cuando ve él el casco, se esconde en un lugar y ve cómo sale un soldado a recoger su casco. Y cuando él ve que sale el soldado a recoger su casco, lo vigila a ver por dónde va a entrar él. Y cuando se da cuenta por dónde iba a entrar, le habla a sus compañeros, le habla al ejército y les dice: encontré el lugar, venga y acompáñenme. Entran por ese lugar secreto y encuentran a una población totalmente dormida, confiada, pensando en que absolutamente nadie iba a poder penetrar su acantilado. ¿Y qué creo que lo que pasó después? Fue saqueado, fueron hechos esclavos, fueron rodeados, fueron masacrados la mayoría, porque no se podían defender. ¿Qué creen que estaban haciendo la madrugada los de Sardis? Estaban durmiendo. No tenían una atalaya, no tenían un vigía, no tenían absolutamente nada, porque ellos tenían la seguridad de que nadie iba a poder penetrar en ese lugar. Amén. Sin embargo, el enemigo es listo, y él, cuando ve un tesoro especial, él empieza a mandar sus súbditos y dice: yo te voy a dar esto, pero checa a ver cómo puedo penetrar en esa lugar. ¿Y sobre quién cree que va a penetrar? Sobre los que están dormidos, sobre los que están confiados. Amén. Pero lo más importante para esto es que él quiere buscar los valores de las personas. Sardis, dice el versículo 1: tienes nombre de que vives. ¿Y qué más dice? Tienes nombre de que vives y estás muerto. Sardis era igual que su ciudad. No se habían dado cuenta que habían sido conquistados, saqueados. Ellos dependían al 100% de su reputación pasada. Habían sido una ciudad grande y poderosa, pero en los tiempos de Roma, ellos, su gloria ya había caído, porque ya habían sido conquistados. Pero ellos vivían de una reputación que habían tenido en el pasado. ¿Y sabe qué pasa cuando vivimos de una reputación del pasado? Que siempre platicamos nuestras historias. ¿No se da cuenta de eso? ¿Sí se ha dado cuenta? De repente nosotros tenemos ya 60 años o algo así, y le platicamos a nuestros hijos, ¿verdad? Para los que no sabían, yo jugué fútbol profesional, muchos no sabían. Estuve en el Club Jalisco un corto tiempo, a la edad de 17 años, muchos no sabían, ni mis hijos sabían, ¿verdad? Pero yo fui futbolista profesional. También incursé en el box por más de 2 años, y fui boxeador semiprofesional también. Muchos no lo sabían tampoco. A veces ni mis hijos saben cosas que yo tengo, pero no lo saben por esa razón, porque yo siento que los canso diciéndoles: yo fui esto, yo era el otro, porque son victorias pasadas, son victorias que ya pasaron, y yo no puedo vivir de lo que yo fui antes. No puedo vivir de mi reputación. No puedo vivir diciéndole a las personas: antes yo era esto. Una vez andábamos construyendo un templo y andábamos echando la bóveda de arriba, y llegaba un hermano. En ese tiempo yo tenía como 30 años,
Y ese hermano tenía como 45 años y no podía agarrar una pala. Y siempre sus pláticas de él eran, se acercaba conmigo, no hermano, yo cuando tenía su edad, no hombre, yo me cargaba los botes. Y yo dije, 45 años, está joven, ¿sí? Cuando ya tenemos 60 años y nos hablan de uno de 50, ¿qué decimos? Está súper joven, ¿no es cierto? Yo lo veía, yo decía, está joven, pero él no quería mover una pala porque decía, es que yo cuando era joven, ¿sí? Él quería vivir siempre de su reputación pasada, y nosotros no podemos vivir de lo que hicimos atrás, amén. Todas las conquistas de nosotros tienen que ser nuevas, porque la misericordia de Dios, ¿qué es? ¿Cada cuándo? Cada mañana, amén. Yo no puedo vivir de lo que hice ayer. Lo que hicimos ayer está bien, ya pasó. Y mi mente está empezando a trabajar en lo que voy a hacer mañana y lo que vamos a hacer pasado mañana. Porque si nosotros nos quedamos en una victoria pasada, siempre vamos a llegar y le vamos a decir a mi hijo, amigo, yo hacía esto antes, y luego al nieto, y el nieto lo va a escuchar y va a decir, mi abuelito. ¿Sí no es cierto? Amén. Porque estamos tratando de vivir una reputación pasada, pero mientras tengamos fuerzas, nosotros vamos a poner el ejemplo. No tenemos fuerza, pero tenemos experiencia, ¿sí? No tenemos algunas cosas, pero tenemos otras cualidades. Y ahí es lo que yo quiero que vayamos. ¿Amén? Dice, pero no muchos entendían esto. Seguían teniendo reuniones, hablando de la iglesia de Sardes, no de nosotros. El grupo de alabanza estaba activo, el coro seguía cantando, pero el problema es que la unción ya se había ido. Y al igual que Sansón, no se habían dado cuenta que la presencia de Dios ya no estaba con ellos. Como cristianos, nosotros tenemos que pensar, amén. Así como Dios nos da las cosas nuevas cada mañana, así nosotros tenemos que levantarnos y darle un cántico nuevo a Dios cada día. No podemos vivir de otra forma. Tenemos que mirar que el Espíritu Santo baje, que descienda, que el Espíritu Santo esté con nosotros, que podamos recibir todos los favores de Dios, que los enfermos sanen, que los cojos se levanten, que los ciegos reciban la vista. Esas son las cosas nuevas. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo no puedo vivir diciendo, ayer, al otro día oré por una persona y Dios la sanó. No, Dios quiere que oremos por una hoy y que sane la persona hoy. Amén. Porque Dios es nuevo cada día y Él nos da cosas nuevas a nosotros cada día. Pero ¿qué tenemos que hacer para recibir lo nuevo de Dios? No tenemos que estancarnos en lo que hicimos el día de ayer. No tenemos que estancarnos. Tenemos que ponernos en acción, y cuando usted se levante en acción, entonces el Espíritu Santo se va a levantar. Quiero decirle algo, no es personal, yo le aclaro que no es personal, pero quiero que quite de su mente eso. Amén. Nosotros decimos, en la semana yo estuve muy malo, 2 días no me pude levantar, con un dolor fuerte que me dio en el vientre, y yo no sabía qué era. El asunto es que yo tenía que caminar así agachado, no me podía enderezar. Amén. Pero luego de repente decimos, o le dije a mi esposa, ¿sabes qué, amor? Es mi colitis. ¿No digan que no quieramos los pesados? Es mi diabetes, es mi colitis, no es de usted, no es de usted. Entiéndalo, no es de usted. Amén. Hasta que yo me levanté y le dije, tú no tienes ninguna autoridad aquí, porque este cuerpo fue comprado a precio de sangre. Y en el nombre de Jesús yo declaro que no más esto. Amén. A veces cuando decimos, es que mi enfermedad, nosotros mismos atraímos la enfermedad a nosotros. Y eso es algo que nosotros no debemos hacer. Amén. Hay un poema que tenían hace mucho tiempo, que normalmente en los días de muertos surge a veces ese poema, y el poema para los remeros era esto: que en las noches oscuras y en las noches donde había más problemas, llegaban los muertos y empezaban a mover los remos y empezaban a dirigir el barco. Es un poema que tienen los marinos en aquel tiempo, y aunque suene ridículo y falso, créame que es lo mismo en este tiempo. Vamos en un barco, y el asunto es que muchas de las veces los muertos espiritualmente somos los que estamos sacando adelante. Amén. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros volvamos a vivir.
Y la única manera de que usted vuelva a vivir es decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Señor, no puedo caminar, pero envíame a mí. Una de las cosas que yo siento en mi corazón, y se lo he dicho a Dios con todo mi corazón, es que yo miraba allí donde yo vivía en Zacatecas a las personas de edad sentadas en una esquina, tapadas con un cobijo y en el solecito, y yo los veía y decía: yo no quiero terminar así. Yo no quiero terminar así. Y yo le digo a Dios: Señor, yo no quiero terminar así. Yo quiero terminar predicando tu palabra, y aunque me lleven con un cordón, y aunque me lleve mi hijo del brazo y me lleve cargando y me pongan un micrófono ahí enfrente, yo voy a predicar la palabra de Dios, aunque tenga 80, 100 años. Amén. Porque es el deseo y es lo que yo le pido a Dios, y yo sé que Dios me lo va a conceder. Amén. Lo único que busca Dios en usted y en mí, ¿sabe cuál es? El deseo. ¿Sí? Es el deseo. Un hombre se acerca a un líder del pueblo de Israel, a Josué, y le dice: Josué, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas hace 40 años que Dios me prometió que me iba a dar una tierra por heredad? Yo creo que Josué volteó y lo vio y le dijo: tienes 80, tienes 80. Y Caleb se levanta y le dice: mira, sé que soy grande, pero si tú me das ese monte, yo lo tomo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Solamente dime dónde voy a conquistar. Solamente dime dónde voy a ir, y con mis fuerzas lo tomo. Amén. Porque eso es lo que quiere Dios para nosotros. Siempre tenemos que estar actualizados en lo que Dios quiere. Uno no sabe cuándo Dios lo va a llamar. Jessica no sabía cuándo Dios iba a usar a las hermanas para ir a orar por ellas, pero tuvo que tomar una iniciativa. Tuvo que decir: acompáñenme, váyanme. Esa es la vida del cristiano, hermanos. Empezar a tomar iniciativas que muchas de las veces ni nosotros nos damos cuenta. Amén. Apocalipsis 3:2 dice que sus obras no eran perfectas, perdieron el interés, ya no tenían el deseo ni el celo, habían perdido todo lo que Dios les había dado. El problema es que seguían en la iglesia, seguían ahí, pero ya no había interés. A veces, otra vez no es personal, pero a veces, hermanos, me da tristeza, créanmelo, que de repente va a venir un predicador nuevo o vamos a hacer cosas nuevas y todos ponen a la iglesia aunque sea jueves. ¿Qué pasa ahí? ¿A quién vienen a ver? ¿A quién vienen a buscar? Cuando usted piense eso y cuando usted lo haga, piense en esto: ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está? Porque una persona viva ya va al llamado que Dios le da. Pero una persona que empieza a morir, no que está muerta, empieza a perder el interés por la comunión con los hermanos, empieza a perder el interés por ir a la iglesia. Es que es lo mismo diario. Empieza a perder el interés por colaborar, empieza a perder el interés por muchas cosas. Entonces necesita algo que lo mueva para que usted pueda ir. ¿Sí? Y no es la palabra de Dios lo que lo va a mover, son las cosas nuevas. Sin embargo, lo que tenemos que hacer nosotros es buscar a Dios. Tenemos que aprender nosotros a darle la gloria al mensaje y no al mensajero. Tenemos que aprender ese tipo de situaciones. ¿Amén? Dice también esto, dice: la fuerza y el amor ya no existían en ellos, perdieron el interés, la energía, la pasión y la devoción. Y al perder la pasión, nosotros ya no podemos seguir adelante. Ellos no continuaron con la obra que comenzaron, se quedaron parados ahí. Otra de las cosas que ahorita se los voy a explicar de la iglesia de Sardis, más para adelante se lo explico, es que no termina nunca lo que comienza. Versículo 4 dice: estaban caminando con vestiduras sucias. Jesús dijo que solamente había unos pocos que no las habían manchado. El Señor Jesús había dado vestiduras espirituales blancas y limpias, pero ellos no lo habían entendido.
Hay un lugar en la Sierra de Jerez que se llama Palmas Altas, allá por la sierra. Y hace muchos años, cuando ellos estaban chicos, había un hermano de Calera que iba a predicar ahí. Es un lugar donde sube usted la camioneta así la sube. Y a veces se tienen que bajar las personas para empujar la camioneta y ponerle una piedrita para que no se vaya para atrás. Se llama Palmas Altas, Jerez, pertenece a Jerez. Y lo que me llamó la atención es esto, que se bajan como 5 a empujar la camioneta, pero como 10 se quedan arriba de la camioneta. Imagínense. ¿Es esto posible? Es posible. Amén. Tenemos que todos empujar la camioneta. Tenemos todos que estar echando ganas. Amén. Dice que solamente había unas pocas personas que habían mantenido sus vestiduras blancas. Ahora, ¿quién le dio la vestidura blanca a usted? Acuérdese cómo veníamos. El apóstol Pablo habla claro y dice: antes eras esto, pero ahora ya no eres. ¿Ahora qué somos? ¿Qué dice la Biblia? Nuevas criaturas. Se nos da una vestidura nueva, se nos da una investidura nueva para que nosotros podamos trabajar. ¿Qué tenemos que hacer con nuestra vestidura? Mantenerla limpia, mantenerla sin mancha. ¿Ven? Y tenemos que darnos cuenta cuando esa vestidura se está consumiendo. ¿Cómo es entonces que manchamos nuestras vestiduras? Santiago capítulo 1 versículo 27 dice que nos guardemos sin mancha del mundo. Eso es lo que busca Dios, que nosotros nos mandemos sin manchas. ¿De quién? Del mundo, amén. O sea, de las cosas que hay en el mundo. ¿Cuáles son las cosas malas que hay en el mundo? ¿Qué puede ser? Vicios, adicciones, ¿qué más puede ser? Odio, rencor, ira. Y dentro de esos vicios, que uno de los más fuertes, ¿sabe cuál es? La murmuración. ¿Por qué mancha su vestidura la murmuración? Porque no se manchó usted, sino que manchó al que estaba hablando. Y mancha al otro, y mancha a la otra persona. Amén. Eso es una de las cosas que el apóstol Santiago dice, que nos guardemos bien. El apóstol Pablo también nos dice en el libro de Colosenses capítulo 3 versículos 5 al 9, como consejo para que nosotros podamos caminar con nuestras vestiduras blancas. Él hace esto. Colosenses capítulo 3 versículo 5 al 9. ¿Lo puede leer cuando lo tenga, por favor? No se mientan los unos a los otros, habiéndose despojados del viejo hombre con sus hechos. El apóstol Pablo da un consejo para que no muramos, para que no manchemos nuestras vestiduras, y dice: hagan morir lo terrenal en ustedes. ¿Qué es lo terrenal? Hagan morir la fornicación, hagan morir la impureza, hagan morir las pasiones desordenadas, hagan morir los malos deseos, hagan morir la avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. Son consejos del apóstol Pablo para la iglesia. El Espíritu Santo, sin embargo, le habla a Juan y le dice todas estas cosas. El Espíritu Santo le dice a Juan esto. Le escribe que solo unas pocas personas vestían ropa limpia y que la mayoría de los miembros de la iglesia estaban viviendo vidas pecaminosas. Y sus vidas espirituales estaban manchadas por los pecados del mundo. Amén. ¿Por qué le digo eso? Bueno, porque cuando nosotros nos acostumbramos a vivir sin buscar a Dios en nuestro corazón, sin permitir que Dios trate con nosotros, estamos creando nosotros un hábito. Y ese hábito nos lleva a nosotros a la iglesia a saludarnos, a abrazarnos, a recibir un buen sermón, a decirle al pastor que todo está bien, que no pasa nada.
pero nuestra vida no cambia. Aquí lo importante es que cuando yo reciba la palabra, yo permita que el Espíritu Santo me hable a mí, ¿sí? Porque si no está hablando el Espíritu Santo a nosotros, nosotros no vamos a cambiar. Y para que el Espíritu Santo le hable, usted tiene que abrir su corazón. ¿Quién de nosotros no ha tenido esto? Amén. Fornicación, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Quién de nosotros no ha tenido eso? Todos lo hemos tenido. Pero para eso estamos aquí, para cuando leamos esto, comprendamos lo que Dios quiere. Amén. Dice, de la iglesia estaban viviendo vidas pecaminosas. Porque la palabra de Dios dice esto también. Porque si vives conforme a la carne, vas a morir. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, entonces vas a vivir. Pero fíjese bien lo que dice. Si vives conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Vas a morir. Pero dice, si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, entonces vas a vivir. Yo entendía la palabra de Dios de esta manera. Pero si vives conforme al Espíritu, vas a vivir. Pero no dice así. Dice que con tu Espíritu puedes hacer morir las obras de la carne, vas a vivir. Eso quiere decir que el Espíritu Santo siempre va a estar en nosotros para decirnos, amén. ¿Cuántos no han sentido algo fuerte dentro de ustedes? Muchos lo hemos sentido. Pero si el Espíritu te avisa y te dice, no es por aquí, y yo le obedezco al Espíritu Santo, hago morir las obras de la carne, ¿sí? Pero tenemos la otra opción. El Espíritu Santo me habla y yo no oigo al Espíritu Santo, no lo obedezco y me voy hacia el otro lado. Entonces, ¿cuándo van a morir las obras de la carne? Nunca. No las puedo matar yo, no las puede matar nadie. Yo no puedo frenarlo. He visto a muchas personas, al menos en una campaña que tuvimos acá arriba en Lomas, veíamos muchas personas que salieron del billar y salieron corriendo, y yo dije, nos van a apedrear, ¿qué? Estamos pasando una película, pero salieron muchos y la mayoría eran alcohólicos. Y cuando ellos salieron y yo veo que se acercan conmigo, doblan sus rodillas, se hincan ahí donde estábamos, era un día de semana, como a las 9 de la noche, y empiezan a gritar, Dios mío, ayúdame porque yo no puedo. Yo no puedo. ¿Amén? Y algunos de ellos se convirtieron. Y algunos de ellos están ahí con la palabra de Dios. Pero yo sé que yo no puedo hacer morir las obras de la carne por mi propio esfuerzo. ¿Cuántos no han podido dejar de fumar, honestamente? No levanta la mano nomás. ¿Sabe cuántos remedios inventé yo? Un montón de remedios. Y ninguno me dio resultado, ninguno. ¿Qué tómate esto? ¿Qué tómate el otro? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace lo otro? Ninguno me dio resultado. Pero cuando le dije a Dios, Señor, en mi carne no puedo. No puedo. Pero el Espíritu Santo sí puede. ¿Amén? Yo lo dejé y le dije al Espíritu Santo que lo hiciera. Él lo hizo. El pecado, dice, había matado su relación con Dios, porque la paga del pecado es muerte o separación de Dios provocada por nosotros mismos. Efesios 2:8. Ahí nos explica el apóstol Pablo que somos salvos por gracia. Pero para continuar con Dios necesitamos su justificación. Y el apóstol Pablo también escribe en Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Y la justificación también viene por la fe en Jesús. Hebreos 11:6 dice que sin fe, ¿qué pasa? Es imposible agradar a Dios. Entonces necesitamos todo de Dios. Somos salvos, ¿por qué? Por gracia, pero después necesitamos ser justificados. ¿Y por qué vamos a ser justificados? Por la fe solamente. Quiere decir que si yo creo en Dios y yo le creo a Dios, entonces mi vida empieza a justificarla a Dios delante del Padre y delante de los hombres. Amén. Pero para eso yo tengo que tener fe. Y lo único que me va a mantener a mí en pie es la fe. ¿Sí? Es que yo oré por esto y no pasa nada. No te rindas. Pero es que yo estoy orando por esto y no pasa nada. No te rindas. Porque mientras tengas viva la fe, Dios va a hacer algo maravilloso contigo. A veces Dios obra en unas personas hoy, en ese mismo instante, y con otras personas dura mucho tiempo, porque Dios quiere probarnos. Amén. Sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. El pecado, dice la Biblia, es el peor enemigo de la fe. ¿Cuántos creen eso? El pecado es el peor enemigo de la fe.
¿Cuántos tienen plantas en su casa? ¿Cuántos tienen plantitas en su casa? Y de repente cuando vemos que la planta se está secando, ¿qué hacemos? Le empezamos a echar hierba, le empezamos a echar muchas cosas, ¿verdad? Pero se da cuenta luego que la planta tiene una plaga. Cuando las hojas empiezan a caer, ¿verdad? Muchos insectos empiezan con las hojas, otros empiezan con la raíz. Es una manera sutil, porque yo no veo al insecto, al menos a mí me han acabado muchas plantas y nunca los veo. Me dicen que son caracoles, pero los busco y nunca los encuentro. ¿Sí? Sutilmente se esconden y el pecado es igual. Empieza poco a poco, y cuando nos damos cuenta nosotros, ya no hay fe, se acabó la fe. Pero tenemos el recuerdo de la vida pasada y decimos, sin fe es imposible el grado de Dios, yo lo creo. Sin fe pasa esto, yo lo creo, amén. Pero ya no lo ponemos en práctica. El pecado mata la fe, que es lo mismo la confianza y la esperanza en Dios. Vivir en pecado finalmente termina por matar toda la confianza y toda la fe. El pecado mató la vida espiritual de los creyentes de Sardis, manchó sus vestiduras y les quitó el deseo de cumplir las buenas obras. Apagó el fuego del Espíritu y les dejó solamente una experiencia pasada con Dios y una reputación de estar vivos. Amén. ¿Por qué? Bueno, porque no se dan cuenta que están muriendo, y eso yo quiero que entiendan. No nos damos cuenta que estamos muriendo. Y necesita ser Dios el que venga y nos hable a nosotros. Una persona se acerca con un grupo de personas y sacan una cerveza, dicen, échate una cerveza, y ok, destapa su cerveza y se empieza a tomar la cerveza, y el que se la invitó se le queda viendo y dijo, ahí está. No que los hermanos no toman, no que los hermanos no toman. Y ya se quedó y dijo, tienes razón, estoy haciendo mal. Y nos hace enojar, este hijo ya me hizo esto y me hizo otro, ¿verdad? Pero la iglesia todo lo mandó a Dios con todo su corazón. Pero alguien lo molesta allá afuera y empieza a soltar ajos, cebolas y ¿sí? Y la persona que lo escucha, ¿qué le va a decir? No que eres cristiano. ¿No que eres cristiano? Cuando eso pase, yo tengo que darme cuenta de una cosa. Tengo la apariencia de estar vivo, pero realmente me estoy muriendo espiritualmente. Y si no lo reconoce, no va a recibir ayuda. Pero si lo reconoce y pide ayuda, Dios lo va a levantar una vez más. Y como al hijo pródigo le va a regresar su vestidura blanca. Y como al hijo pródigo le va a poner el anillo, que significa autoridad. Y así como el apóstol Pablo le habla a Filemón sobre Onésimo, estando en la cárcel, el apóstol Pablo le habla a Onésimo, se convierte, y el apóstol Pablo le manda una carta a Filemón y le dice, recíbelo como si fuera yo mismo. Pero Filemón se quedó viendo y dijo, ¿cómo lo voy a recibir? Me robó, me estafó, me defraudó, se llevó todos mis bienes. Y el apóstol Pablo le recuerda a Filemón y le dice, acuérdate que yo te rescaté de donde tú estabas, acuérdate que yo hice por ti esto, acuérdate que yo hice por ti lo otro. Y Filemón no le quedó otra cosa más que restaurar a Onésimo, amén. Y no nomás lo restauró, sino que lo puso otra vez al frente de todos sus bienes, porque eso quiere Dios hacer con nosotros, ¿sí? Restaurar nuestra vida, restaurar nuestras vestiduras y ponernos otra vez en el lugar donde estábamos antes. Cuando nos alejamos, allí nos va a poner Dios otra vez, amén. Porque es el propósito de Dios. Él ocupa soldados para trabajar, y no pocos, ocupa muchos soldados para trabajar en su obra, amén. Un predicador dijo estas palabras, fíjese bien. Un predicador dijo esto: el pecado lo llevará más lejos de lo que quiere ir, le tomará más tiempo del que quiere estar y le costará más de lo que quiere pagar. ¿Es verdad o no es verdad? El pecado nos lleva, nos arrastra, y ya cuando caemos en el pecado nos va llevando más lejos, a un lugar donde no queremos ir, pero nos empieza a arrastrar. Y ya cuando el pecado nos arrastra, entonces me va a costar mucho trabajo regresar. Y Dios no quiere eso para nosotros, amén.
Sin embargo, dice que Jesús tenía una solución y les dio a los creyentes de Sardis 3 maneras de encontrar la solución. Primero, no les dijo que se rindieran, les dijo que despertaran. Pablo lo expresó de esta manera, Efesios 5:14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate. ¿De dónde? Los muertos. Y te alumbrará Cristo. Amén. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dios no quiere que permanezcamos con los muertos. Dios quiere que nos levantemos cada uno de nosotros. En otras palabras, Dios estaba llamando al arrepentimiento a esta iglesia. Versículo 3 es uno de los consejos que le da. Capítulo 3, versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Y qué más? Guárdalo ¿Y qué más? arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ok, esa es una de las claves que Dios nos da a cada uno de nosotros. Primero dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Y dice: y guárdalo y arrepiéntete. Esas son las maneras que Dios nos habla a cada uno de nosotros. ¿Cuántos no hemos recibido bendiciones de Dios? Todos, amén. En nuestro tiempo hemos recibido bendiciones de Dios. Los hijos son una bendición de Dios. Que nuestros hijos estén en la iglesia es una bendición de Dios. Que nuestra vida espiritual esté firme es una bendición de Dios. Y si por alguna razón el enemigo te ha querido meter el pie, una manera fácil es esta: acuérdate de lo que has recibido. No sea como la persona que les platicaba yo del diezmo. ¿Sí se acuerdan de esa, verdad? Pastor, por favor, ore por mí, por favor, porque no tengo empleo, no tengo trabajo, no tengo nada, y yo necesito que ore por mí. Y el pastor le dice: sí, voy a orar por ti, pero aprende a diezmar para que Dios te bendiga. Y yo digo: sí, pastor, y consigue un trabajo y da su diezmo. Y luego lo invitan a hacer un negocio y entra al negocio y da su diezmo. Pero cuando el negocio prosperó, dijo: gano 100,000 pesos mensuales, ¿cómo le voy a dar al pastor 10,000 pesos? Y corre con el pastor rápido: pastor, por favor, tengo este problema. Es que no quiero diezmar 10,000 pesos, es que es mucho dinero. Le digo al pastor: no hay problema, híncate, vamos a orarle a Dios, vamos a decirle a Dios que Dios te ayude. ¿Te parece? Le digo: sí, me parece. Y empieza a orar el pastor por él y le dice: Señor, quítale todo lo que tiene y regrésalo donde estaba otra vez. No se crea, pastor, no se crea. Tenemos que acordarnos de las bendiciones. Todos aquí hemos recibido bendiciones. Y como dijo la hermana Luz, estoy siendo bendecida en abundancia. Amén. Lo único que pasa cuando somos bendecidos en abundancia es que es cuando más tendemos a apartarnos de Dios. Es que tengo mucho trabajo, no puedo ir. Y es que ahora voy a ir para acá y no voy a ir. Y sin que se dé cuenta, créamelo, sin que se dé cuenta, va a empezar a morir espiritualmente. Por eso el Señor Jesucristo habla a través del Espíritu Santo y le dice: diles esto, que se acuerden de lo que han recibido, que guarden su vida. Amén. El arrepentimiento siempre va a ser una clave para la vida de los que viven en pecado, porque los que viven en pecado siempre vuelven la espalda a Dios. La gente en Sardis se había comprometido con el mundo, y el mundo ya no los perseguía, ya no tenían problemas con ellos. ¿Sabe por qué? Porque ya eran parte del mundo. ¿Sí? Cuando Dios nos empieza a apretar y de repente nosotros somos culpables porque les hablamos de un evangelio fácil, les hablamos de un evangelio sencillo, y muchas de las veces a nuestros jóvenes les trae problemas en la escuela. Algunos, no a todos. Les da pena especificar que son cristianos, les da pena decir muchas cosas. Pero cuando nosotros, como pastores, como padres de familia, le empezamos a decir a nuestros hijos: mira, no hay problema, no es tan malo, es que el pastor exagera mucho. No te creas, no es tan malo, tú puedes ir a la iglesia. Los agnósticos en el tiempo de Corintios decían ellos esta palabra. Decían: el espíritu le pertenece al Creador, pero nuestro cuerpo
nuestro cuerpo se va a la tumba, se va a pudrir y se va a echar a perder. Por lo tanto, cuando vayas a la iglesia, entrégale la adoración a Dios, entrégale todo a Dios, pero cuando salgas afuera, dale gusto a la carne, porque la carne se va a morir, ¿sí? Y cuando pasa eso, entonces ya todo el mundo me recibe bien a gusto y decimos, ya no tengo problema, ya no me critican, ya no me dicen. ¿Por qué? Bueno, sencillo, porque ya eres uno de ellos. ¿Amén? Y Dios no quiere eso. Le dijo también en el mismo versículo que obedeciera lo que ya sabía. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Amén. ¿Cuánto hemos recibido nosotros? Mucho, ¿verdad que sí? ¿Por qué entonces para levantarnos queremos una palabra nueva? ¿Por qué para levantarnos queremos algo nuevo? ¿Sí? Es un error que a veces nosotros cometemos. El Señor le habla y le dice, diles esto: acuérdate pues de lo que has recibido y de lo que has oído. Los creyentes en Sardis no necesitaban una nueva revelación, porque ya habían oído todo lo que tenían que saber. Igual nosotros no necesitamos una nueva verdad, solamente debemos de obedecer la verdad que ya conocemos. ¿Verdad que sí? No es tan importante. Mire, cuando nosotros empezamos a cometer errores, nosotros inmediatamente tratamos de tapar nuestro error, no arrepintiéndonos, sino dando un argumento. Por decir, si yo estoy diciendo algo que está malo, en lugar de arrepentirme, yo digo, es que también fulano lo hace, es que no era tan malo, y es que pasan las cosas así. Eso se llama un argumento. Amén. Y a veces queremos que alguien nuevo llegue y nos diga, pero no es necesario. Ya sabemos, el Espíritu Santo nos habla, la palabra de Dios también nos habla. Amén. El Señor les dijo que si no se arrepentían, Él vendría y los juzgaría. Lo que de repente se nos olvida a nosotros es que Cristo lo ha regresado. Y el otro problema es cómo nos va a encontrar. Una pregunta que se haga usted ahorita: si viniera Cristo ahorita, ¿está listo para irse con Él? Yo pensaba antes de esto, yo lo pensé muchas veces: Señor, ¿qué pasa si yo me voy contigo y mis hijos van a quedar aquí en la tierra? O sea, yo ¿qué sentiría? ¿Cómo me sentiría yo verme subiendo hacia las nubes y ver a mis hijos aquí en la tierra? ¿Creen que sería justo eso? ¿A qué no es justo? ¿Sí? Nosotros tenemos que crear vida en nuestros hijos, para que ellos, el día que tengamos que partir, se vayan juntamente con nosotros. Es la alegría más grande. Y le digo un misterio. Muchos decimos, y cuando estemos allá, ¿mi esposa va a ser mi esposa? Sí. ¿Mis hijos van a ser mis hijos? Sí. Porque nosotros vamos a ser levantados. Bueno, esa es otra historia, luego les predico bien esto, ¿eh? Pero el punto es que vamos a ser levantados, pero después vamos a bajar otra vez a la tierra, a vivir, ¿cuánto tiempo? 1000 años. 1000 años. Y hasta después de los 1000 años viene el juicio final. Entonces, ¿ocupa su cuerpo? ¿No lo ocupa? Sí. Por eso dice el apóstol Pablo, les digo un misterio: los muertos en Cristo resucitan primero. Y después los que estemos vivos vamos a ser, ¿qué dice? Levantados juntamente con ellos, para tener un encuentro allá en las nubes. Amén. Entonces hay muchas cosas. Yo tengo que entender esto, que Cristo viene y no quisiera que mis hijos se quedaran aquí, ni mis nietos. Como dijo Moisés, ni una pezuña del ganado quiero que se quede en Egipto. Amén. Porque el faraón quería que saliera conmigo. Esta es otra historia también. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos, ¿cómo dice? Tal cual es. La pregunta es: ¿qué pasaría si Cristo regresara hoy? ¿Estaríamos alegres por su venida? ¿Sí? ¿O estaríamos como los de Sardis, esperando que pasara otro tiempo? ¿Sí? Tendríamos que estar contentos con Él. Cuando cantamos, me voy con Él,
cántalo en serio. ¿Sí? Cuando cantamos, y cuando la trompeta suene, cántalo en serio, porque va a sonar la trompeta. El apóstol Pablo dijo, porque sonará la trompeta. Y ahí por el Face ya se oye en muchos lugares donde la trompeta está sonando en algunos países. Eso quiere decir que Cristo viene, que tenemos que estar listos, amén, y que tenemos que arreglar nuestra vida, tenemos que arreglar nuestra situación, amén. Primero con los que tenemos en la casa. Me voy a ir a otro lado, ya terminé, pero me quiero ir a ese lado. El Señor Jesús dijo, cuando nos manda la palabra, y dice, porque va a haber dos en un molino, ¿verdad? Uno será tomado, ¿y qué más? Porque va a haber dos en una sola cama. Uno será tomado y el otro será dejado. Yo le decía a mi esposa, te quedas. Es que me hacía enojar mucho. Porque te quedas, y ella decía, pues aunque me vaya a colgar con tus pies, voy contigo, amén. No es así. Si tenemos problemas, lo más lógico es que nos quedamos los dos, ¿verdad? Porque aunque yo me porte bien, si yo tengo problemas con mi pareja, lógicamente los dos nos vamos a separar. Estoy hablando de una eternidad en Cristo. Les estoy hablando de la vida eterna. Les estoy hablando de la venida del Señor Jesús. Si Él no quiere más muertos en las iglesias, ¿cuántos están dispuestos para el próximo domingo venir y alabar a Dios con todos sus corazones? A gritar en el público, amén. ¿Sí? ¿Sabe la cosa más importante que hay? Que cuando el pueblo alaba a Dios, muchos ángeles bajan aquí alrededor con nosotros y están alabando a Dios